El director en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz, está dialogando con nosotros en el día de hoy y habíamos dejado planteada una pregunta antes de esta pausa que tiene que ver con los números que nos está mostrando Ramón Ruiz del Banco de Previsión Social en la actualidad. Y la pregunta de Ramón era, bueno, aumenta el número de cotizantes, pero también aumenta el número de jubilados. Entonces uno podría preguntar si ingresa más dinero, pero también egresa por el lado de mayores jubilaciones. Sí, a veces nosotros decimos también que hay en la seguridad social un tema que no es fácil a veces de comprender, ¿no? Porque cuando más dificultades hay, y que por lo general esas dificultades disminuyen los ingresos del BPS, porque vamos a suponer, si hay dificultades desde el punto de vista del crecimiento del país y hay un alentecimiento del crecimiento, eso provoca que haya también algunos problemas en el empleo, o sea, que haya también un leve deterioro en los cotizantes. Pero sin embargo es el momento donde el BPS más egresos tiene porque tiene que proteger a esas personas que quedan sin trabajo. Entonces, también el BPS tiene esas contradicciones desde el punto de vista de su funcionamiento, que cuando más dificultades hay, los ingresos bajan y los egresos suben. Y por eso hay que entender muchas veces por qué el BPS necesita asistencia financiera, ¿no? En esto, cualquier sistema de seguridad social puede pasar la prueba en tiempos de bonanza. Lo difícil es que ese sistema de seguridad social se ponga a prueba y resista en los momentos de dificultades. Ahí es cuando realmente uno sabe si el sistema de seguridad social está sólido, está, digamos, potente, porque es justamente donde tiene que cumplir su rol de proteger a los niños, a las niñas, a las personas con discapacidad, a los jóvenes, a las mujeres, a las trabajadoras, a los trabajadores. O sea, ahí tenemos, y bueno, por supuesto, jubilados y otras personas que no tienen un ingreso asegurado. Entonces, digo, esa es una cosa. Y lo otro, decirte que también los trabajadores, y vamos a mostrar otra gráfica, este es el seguro de enfermedad, ¿no? Acá con el seguro de enfermedad también teníamos, a partir del 2008 hicimos cambios que flexibilizaron el acceso para el seguro de enfermedad y más trabajadores pudieron acceder. Además, por supuesto, que al haber más cotizantes hay más riesgo de que haya más personas que utilicen ese beneficio. De esto se ha hablado mucho porque el aumento de la cantidad de certificaciones médicas ha estado en debate. Por eso el Ministerio de Economía y Finanzas le solicitó a la CEPAL una auditoría, y la auditoría de la CEPAL lo que hace es confirma un poco lo que decíamos nosotros, que ese aumento se debe a los cambios que se produjeron a partir del 2008 y no a abusos, a un abuso generalizado de los trabajadores. No hay un abuso generalizado de los trabajadores, simplemente al hacer más accesible y al mejorar incluso las prestaciones cuando el trabajador está enfermo, hizo de que esa prestación se utilizara más y se utilizara por más trabajadores y por supuesto en mejores condiciones, ¿no? Y el seguro de desempleo, que esta es otra gráfica, ahí nosotros hoy tenemos... Esta gráfica está actualizada, la del seguro de desempleo, a hoy, prácticamente, ¿no? Al noveno mes del año. Sí, y podemos decir que esa gráfica lo que demuestra es que hoy, en el 2019, con una desocupación menor a la que teníamos anterior al 2004, tenemos más personas protegidas por el seguro de desempleo. Quiere decir que la cobertura para las personas que quedan sin trabajo es mayor, porque es prácticamente la mitad de la desocupación que teníamos a principios de los 2000 y es prácticamente el doble de personas que está cubierto por la seguridad social. Ahora, Ramón, a ver si yo estoy equivocado. En realidad acá, con el tema de desempleo, el Banco de Previsión Social lo que hace es administrar el dinero que todos los trabajadores volcamos por ese concepto mes a mes, y que luego cuando lo tenemos que utilizar es el banco que nos Sí, en realidad provee. El seguro de enfermedad y el seguro de paro, el seguro de desempleo, no tienen un financiamiento. Claro. Esto se financia con rentas generales porque no hay una contribución de los trabajadores y los empresarios para financiar el seguro de paro o el seguro de enfermedad. Que eso también tenemos que tener en cuenta. Muchas veces muchos de los que critican al BPS por su
asistencia financiera, por esa asistencia que necesita, que ellos le llaman déficit, nosotros decimos es una asistencia financiera, muchos de los que critican esa asistencia financiera son los que a veces levantan la mano en el Parlamento, y no digo que esté mal eso, pero levantan la mano para ampliar la cobertura de seguridad social, y cuando votan esas leyes para ampliar la cobertura de seguridad social, dicen que eso se financia con rentas generales. O sea, no hay un financiamiento específico para eso. A mí me parece bien que en el 2008 se haya flexibilizado el acceso a las jubilaciones, el acceso al seguro de paro. Pero también hay que decir que el Parlamento resolvió que esas mejoras en la cobertura se financiaran con rentas generales, o sea, con asistencia financiera de todos los uruguayos, ¿no? De todo el Estado. Entonces digo, es muy importante decir esto porque creo que cada vez que nosotros queremos mejorar, eso que mejoramos cuesta. Y bueno, y hay que financiarlo. Y si estamos ofreciendo más cobertura, aunque mejoró la recaudación, y estamos ofreciendo más cobertura, es lógico que los egresos también aumenten. Claro, tú estás hablando cuando el Parlamento vota la extensión del seguro de desempleo para... No, cuando en el 2008 se flexibilizó el acceso al desempleo, o cuando en el 2008 se flexibilizó también el acceso a la jubilación para que hubiera 100.000 jubilados más con derecho a jubilación, ¿no? Y 100.000 personas más. Claro, se amplió la cantidad de beneficiarios. Uno podría decir que con más gente protegida en el seguro paro, más gente protegida por seguro enfermedad, más personas mayores de 60 años protegidas por la jubilación, más personas de alguna manera recibiendo órtesis, prótesis, más cobertura en general de la seguridad social, mejores prestaciones, porque las jubilaciones mejoraron en términos reales por encima de los precios, o sea, hubo una mejora real en las prestaciones, sobre todo eso se refleja muy claramente en la jubilación mínima, que ha tenido, por supuesto que todavía no alcanza, que hay que seguir trabajando, pero no hay ninguna duda de que la jubilación mínima mejoró notoriamente. Teníamos jubilación en el 2004 de 1.200 pesos, hoy la jubilación se multiplicó por 10, y eso supera largamente lo que es digamos, el aumento de los precios. ¿Eso es indicativo estrictamente trazar una línea del 2004 a la fecha, por ejemplo, o ver la capacidad de poder adquisitivo que se tenía en el 2004 con esos 1.200 y la capacidad de poder adquisitivo que se tiene hoy 2019? No, en términos reales prácticamente te diré que si nosotros no hubiésemos aplicado, por ejemplo, los ajustes diferenciales en cada mes de julio todos los años, hoy la jubilación mínima sería prácticamente la mitad, ¿no? Si se hubiese aumentado solamente por índice medio salario. Y el índice medio salario, una pérdida importante. Y sí, la jubilación mínima hoy estaría en menos de 6.000 pesos y está en más de 12.000. ¿Por qué? Porque ese aumento fue porque a esa jubilación mínima se le aplicó un ajuste adicional que no es, digamos, obligación de hacerlo, pero se entendió que había que mejorar y hubo una política de ajustes diferenciales para la mínima, y por eso mejoró la jubilación. Todas las jubilaciones mejoraron en términos reales porque aumentaron de acuerdo al índice medio de salario. Claro. Y el índice medio de salario siempre fue superior cada año, en los últimos 14 años, superior a la inflación. Pero además las jubilaciones mínimas, además de ese aumento, tuvieron ese aumento adicional que duplicó, además de lo que aumentó por índice medio salario, lo que vale una jubilación hoy. El importe de una jubilación hoy está en 12.300 pesos casi, y si no hubiésemos aplicado esos ajustes estaría en menos de 6.000. Pero, a ver, uno puede llegar a decir, bueno, todas estas mejoras explican la asistencia financiera del BPS, y sí, uno podría decir que sí. Ahora, si comparamos la asistencia financiera que hay hoy con la asistencia financiera que había en el 2002, en el 2002 se necesitaron más de 4 puntos del Producto Bruto Interno. Si comparamos la asistencia financiera de hoy con la de los años 90, donde se necesitó más de 4 puntos del Producto Bruto Interno, si nos vamos más lejos, en el año 82, cuando se quebró la tablita, se precisaron más de 7 puntos del Producto Bruto Interno, y hoy, en el presente, la asistencia financiera es el equivalente a 1 punto del Producto Bruto Interno.
Entonces, no solamente la seguridad social está mejor porque protege a más jubilados, porque protege a más trabajadores, porque hay más puestos cotizantes, porque la calidad de las prestaciones son mejores, sino además porque está mejor el BPS, porque es el momento histórico en el que menos asistencia financiera se ha necesitado por parte de rentas generales. No debe estar fácil realizar ese planteo contra, digamos, lo que institucionalizado está en el colectivo de los ciudadanos y ciudadanas con respecto a la situación del Banco de Previsión Social. Lo que pasa que es lo que te decía, claro. El relato que se ha querido decir es que está todo mal, se ha querido instalar eso, y creo que eso lo vamos a poder desarrollar, está bien. Lo vamos a poder desarrollar luego, porque creo que es preparar el terreno para una reforma de recorte. Bueno, está bien, por eso estaba bueno que les mostráramos a través de la cámara, que tú lo trajeras también aquí, estas gráficas para entender lo que está pasando hoy. Me pregunto, ante esta situación, entonces, ¿qué pasa con la reforma? Me hace acordar, perdón por el ejemplo, porque quizás esté distanciado de esta realidad, pero el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, hablando del apuro que hubo en sacar el nuevo Código del Proceso Penal, cuando ellos habían planteado desde la corporación dar pasos, digamos, previos, una suerte de plan piloto, y no tirar toda la carne en el asador. Esta situación te hace recordar también a este paralelismo. No sé si lo puedo comparar porque no tengo la información como para poder afirmar eso. Pero en seguridad social no puede haber política de shock. En seguridad social los cambios tienen que ser graduales. Un sistema de seguridad social tiene que estar monitoreado en forma periódica, digamos. Tiene que haber, en forma periódicas, análisis, evaluación y control y poder trazar, digamos, algunos ajustes para ir adaptando a la realidad de cada momento, porque los cambios cada vez son más rápidos y no es posible hacer una reforma para que dure 20 años. Ya se necesita ir estando en permanente reforma, digamos, la seguridad social. Te quiero decir también que cuando hablamos de todo esto, y lo que se habla del peso, del costo que tiene el Estado, y que está también ese tema en la agenda, muchas veces se responsabiliza a la seguridad social de ese peso, de ese costo que tiene el Estado. El BPS tiene prácticamente la misma cantidad de funcionarios y realiza mucho más tareas que antes. Y además, si miramos el gasto, digamos, que tiene el BPS en la gestión, para que el BPS pueda funcionar, año a año va disminuyendo, va decreciendo. O sea, hoy tenemos un gasto de funcionamiento mucho menor al que teníamos hace 5, al que teníamos hace 10 años atrás. Y eso también es un indicador que hay que tener en cuenta, porque muchas veces se transmite como que en el BPS hay un descontrol, como en el que el BPS está mal administrado, mal gestionado, que la asistencia financiera que recibe el Estado es producto de una mala gestión. Y no es así, o sea, este déficit que dicen los que pregonan ese relato, no es producto de una mala gestión. Es más, yo te decía recién que uno podría llegar a la conclusión de que mejorar la cobertura y las prestaciones explica esa asistencia financiera. Pero sin embargo, nadie habla de que hay 200 millones de dólares de exoneraciones de aporte patronal. Nadie habla, por ejemplo, que el BPS le paga una comisión a la DGI cada vez que le transfiere los 7 puntos del IVA que le corresponden, le cobra una comisión de 100 millones de dólares. Entonces, esta flexibilidad para el acceso a la jubilación y al seguro de paro, se calcula que, todavía no tenemos los números exactos, pero que tiene un costo de 300 millones de dólares. Si uno suma esos 300 millones, los 200 millones de exoneración de aportes patronales, los 100 millones que la DGI nos cobra por enviarnos los 7 puntos que les corresponden al BPS por ley, estamos en 600 millones de dólares. Y la asistencia financiera en 2018 fue 613 millones de dólares. ¿No? Entonces, para desdramatizar un poco la situación que se quiere decir, sin hacer ningún cambio, simplemente transparentando los números, podemos pensar
y podemos volver a reafirmar que el BPS hoy no está en su peor momento, sino que mirándolo desde el punto de vista histórico, nunca el Banco de Previsión Social estuvo mejor que en el presente. Bien, se nos ha ido el tiempo de hablar del presente y vamos a hablar de esa posible reforma en el último bloque que nos va quedando en este diálogo que mantenemos con el representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social. Ya venimos.